Vamos a aplicar el análisis de correspondencia a un ejemplo muy sencillo, que es un dataset chiquito, pero que bastante utilizado. Es un dataset viejo de un análisis del año 1962, en el que estos son los autores, esta es un poco la cita al trabajo. Y el dataset es muy sencillito y básicamente representa la relación que hay entre el estatus socioeconómico de los padres de personas hospitalizadas en seis categorías. La categoría uno es la mejor situación socioeconómica de los padres y la 6 es la peor. Y hay cuatro categorías de la situación mental del paciente, donde tenemos la primera que es la mejor y la cuarta que es la última. Entonces, es una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia, donde se representa por un lado el estatus socioeconómico de la familia y por otro lado el estado mental del paciente. Y lo que podemos ver acá es que tenemos son dos variables categóricas, con cuatro categorías en la primera del estado mental y seis categorías del estatus socioeconómico. Entonces es un ejemplo muy sencillito donde vamos a aplicar el análisis de correspondencia. De una primera mirada de los datos podemos ver que veremos la primera fila y veremos que se puede apreciar que la cantidad de casos va decreciendo conforme vamos empeorando el estatus socioeconómico de los padres. O sea, la categoría de los que están bien en términos de salud mental parece ser que se dan más casos en los cuales el estatus socioeconómico es grande, es bueno, y menos casos en los que el estatus socioeconómico es malo o bajo. Y la inversa parece ocurrir en la última fila, en la cual es la peor situación de estado mental, en la cual parece que la cantidad de casos aumenta conforme se va perjudicando el estatus socioeconómico. Entonces, en ese sentido, la tabla y algo neutro parece ocurrir en las filas intermedias. Entonces, podríamos ver a grandes rasgos que pareciera haber algún nivel de asociación. Entonces, vamos a ver cómo es el resultado para este conjunto de datos de análisis de correspondencia. Vamos a ver primero un poco esta misma información de la cantidad de casos conjuntos, pero no en cantidad de casos absolutos como está en la tabla, sino que lo vamos a ver en términos de residuos estandarizados por fila. Cada curva de estas que vemos acá son los residuos estandarizados de la información conjunta. Vamos a ver que tenemos cuatro curvas porque estamos representando cada curva, a cada curva le corresponde una fila. Entonces estamos mirando un poco el perfil de comportamiento de cada fila a lo largo de las columnas en términos de residuos estandarizados. Recordemos que los residuos estandarizados es esta diferencia entre la proporción observada descontada de la proporción esperada bajo no asociación y estandarizado por el nivel esperado de asociación. En ese sentido son residuos porque asociaciones, valores positivos indican que estamos viendo más casos que lo esperado y valores negativos menos casos que lo esperado. Y la fuerza o lo grande en valor absoluto de la asociación se puede medir por el tamaño del residuo. Entonces, teniendo esto en la cabeza, vamos a mirar un poquito el grafiquito de perfiles de las filas en términos de residuos estandarizados. Este eje mide los residuos estandarizados y lo que sobresale rápidamente es el perfil de esta curva. ¿Está bien? Esta curva, fíjense, es una curva que crece conforme se va empeorando el estatus socioeconómico. Esta es la fila que corresponde al impaired, a los casos peores de salud mental. Y la otra curva que sobresale es la que corresponde a los casos well, a los que están en buen estado de salud mental, que claramente sus residuos se van haciendo más chicos conforme nos acercamos a las categorías de peor estatus socioeconómico. Entonces, en este comportamiento tan claramente marcado, creciente en un caso y decreciente en el otro, podemos ver que la tabla refleja asociaciones en términos de residuos estandarizados. Vamos a ver ahora cómo queda, y después vamos a analizar más específicamente cómo se llega a eso en términos numéricos, pero cómo queda el mapa de correspondencias para esta tabla. Y veamos si tiene sentido. Entonces, este es el biplot que obtenemos. Biplot, en este caso, es equivalente al mapa de correspondencias. El mapa de correspondencias es muchas veces denominado biplot.
Y en este caso nos representa, como vimos antes, los elementos que aparecen en este mapa son los elementos que quedan marcados por las filas y las columnas. Recordemos que teníamos 4 filas, en este caso están representadas en celeste, y tenemos 6 columnas que están representadas en rojo. Y fíjense que al centro de coordenadas todo está en torno del punto 00. Recuerden que esas eran las propiedades del análisis de correspondencia, los datos están centrados. Y también tiene un rango de variabilidad similar, porque los datos tienen una escala, la misma escala para filas y para columnas. Y fíjense en este caso que veamos que la fila de los chicos que están en buen estado de salud psíquica se encuentra en el mapa cercana a la columna de estatus socioeconómico alto. Y al mismo tiempo veamos que los que peor están en términos de salud mental se encuentran no casualmente asociados o cercanos a la columna que representa el peor estatus socioeconómico en los casos observados. Entonces, podemos ver que la ubicación en este mapa de correspondencias de las filas y las columnas tiene una lógica conjunta. Vean que cerca del centro, donde el comportamiento es neutral, se encuentran las filas, la C y la D, y se encuentran las columnas, las columnas intermedias, que son las C y la D, y se encuentran también las filas intermedias. En tanto que en el eje horizontal siempre es la primer componente, siempre es el primer factor, el score más importante. Es un eje que nos está indicando que nos movemos a lo largo de este eje, de izquierda a derecha, en situaciones en las cuales los chicos están bien en salud mental, altos hogares con nivel socioeconómico alto, y conforme nos vamos a la derecha nos vamos acercando a chicos que están peor y que le corresponden hogares socioeconómicos peores. Este eje claramente está representando la asociación que hay entre el estado de salud mental de los chicos y el estado socioeconómico de los padres, y se puede ver perfectamente. En el próximo video vamos a ver cómo numéricamente se representan estos patrones.